Una gran actualización en el caso de Luigi Mangione. Un juez de Nueva York apoyó a la defensa y desestimó 2 cargos ligados al asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. Analizamos lo más reciente mientras los fiscales estatales siguen presionando para fijar la fecha de juicio. Gracias por estar en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner. El martes, un juez de Nueva York desestimó los cargos de terrorismo y uno de los cargos graves, incluido asesinato en primer grado contra Luigi Mangione. Los simpatizantes de Luigi Mangione llegaron temprano el martes con camisetas y gorras de Liberen a Luigi para ver al joven de 27 años. El martes, Luigi Mangione apareció en la Corte Estatal de Nueva York por primera vez desde febrero. Sus abogados esperaban el retiro de los cargos estatales. La defensa sostuvo que los cargos de terrorismo eran insuficientes y pidió desestimar la acusación por violar la doble incriminación. Además, solicitó suspender el caso estatal hasta conocer el resultado del proceso federal. Pero esto fue lo que decidió hacer el juez. El juez Gregorio Caro falló a favor de desestimar 2 cargos de asesinato relacionados con actos de terrorismo. Entonces, lo que eso significa es que el juez está diciendo que los cargos 1 y 2 de la acusación quedan fuera. Los cargos eran asesinato en primer grado por terrorismo y asesinato en segundo grado como crimen de terrorismo. El juez desestimó esos cargos porque dictaminó que eran legalmente insuficientes. En su fallo de 12 páginas, el juez Caro comenzó primero con los hechos del caso. El 4 de diciembre, Brian Thompson fue asesinado a tiros frente a un hotel en Midtown Manhattan. Las cámaras captaron a un hombre enmascarado de negro con mochila sacar un arma y disparar al director general en la espalda y pierna. Sin embargo, justo antes del tiroteo, ese mismo hombre bebió de una botella de agua, la tiró a la basura, dejó caer un teléfono celular e incluso se deshizo de la mochila en Central Park. Al recuperar las balas en la escena, los investigadores hallaron 3 casquillos con las palabras deponer, demorar y negar escritas. Si has seguido el caso, ¿sabes lo que pasa después? Los investigadores rastrean al tirador hasta un hostal en Alto Manhattan. El tirador usó una identificación falsa como Mark Rosario, lo que llevó a los investigadores a Pensilvania. 5 días tras el asesinato de Brian Thompson, arrestaron a Luigi Mangione en un McDonald's en Altoona. Se recuperó de su mochila una pistola 9 milímetros, municiones, silenciador, licencia falsa de Nueva Jersey a nombre de Mark Rosario, dinero, pasaporte y un cuaderno con supuestas entradas del diario de Luigi Mangione. Según documentos judiciales, en la mochila había 2 cartas, una para su familia y otra para el FBI. El análisis balístico indica que los casquillos hallados fueron disparados por la pistola de su mochila. Su ácido desoxirribonucleico estaba en la botella de agua, el celular y la mochila que arrojó el tirador, así como sus huellas en la botella y el envoltorio de la barra Kind. Quizás pienses, vaya, es mucha evidencia. ¿Por qué el juez retiró los cargos pese a eso? Él tenía su razón. Según su fallo, los fiscales estatales dicen que las supuestas entradas de diario de Luigi Mangione en su mochila eran prueba de intención terrorista. El juez afirma que esos escritos no apoyan el argumento del Estado. El juez escribió que, según los escritos del acusado, su objetivo no era amenazar, intimidar ni coaccionar, sino llamar la atención sobre la avaricia de la industria de los seguros y posiblemente afectar las finanzas de la empresa. El acusado enfatizó que deseaba difundir un mensaje y ganar apoyo público sobre todo lo que está mal en nuestro sistema de salud. El acusado se contrastó explícitamente con Ted Kaczynski, el Unibomber, porque él enviaba bombas por correo de manera indiscriminada a personas inocentes y cruzó la línea hacia el terrorismo, lo peor que una persona puede ser. La jueza continuó escribiendo, cito, aunque la propia caracterización del acusado sobre su conducta no es, por supuesto, concluyente, cuando no hay otra evidencia de intención terrorista, los escritos no aportan esa evidencia en contra de la caracterización de la Fiscalía. La Fiscalía probó que el acusado asesinó a Brian Thompson de forma premeditada y calculada. Eso no significa que el acusado actuara con intención terrorista. Fiscales estatales afirmaron que empleados de United Healthcare temieron tras el asesinato de Brian Thompson y algunos recibieron amenazas. La jueza afirmó que los empleados recibían amenazas antes del asesinato de Thompson. Sin embargo, en su fallo, él escribió, cito, todo asesinato tiene el potencial de inducir cierto grado de miedo. Incluso haciendo la comparación, si ocurre un asesinato en el metro, los pasajeros pueden sentir miedo, pero eso no establece la intención del acusado ni si la conducta encaja en la definición legal de terrorismo. En su fallo, él escribió, cito,
Aunque no hay duda de que el delito en cuestión aquí no es un delito común de la calle, no se deduce que todos los delitos que no son de la calle deban estar incluidos dentro del alcance de la ley de terrorismo. Aunque la Fiscalía destaca el motivo ideológico del acusado, la ley no indica que un asesinato por razones ideológicas, como el deseo de señalar desigualdades o avaricia en el sistema de salud estadounidense, sea terrorismo sin el elemento de intención de intimidar o coaccionar. Según Associated Press, la Corte de Nueva York estalló en vítores y aplausos al retirarse los cargos de terrorismo. Para la defensa y sus simpatizantes, él aún no está fuera de peligro. Todavía enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, además de otros cargos como posesión criminal de un arma, posesión criminal de un arma de fuego cargada, posesión de un instrumento falsificado, posesión criminal de un rifle de asalto, posesión criminal de un cargador de municiones y posesión criminal de un arma fantasma. Eso es solo en el estado de Nueva York. A nivel federal en Nueva York enfrenta 2 cargos de acoso, uno de asesinato con arma de fuego y otro por un delito relacionado con armas. En Pensilvania, enfrenta cargos estatales por portar armas sin licencia, falsificación, falsa identidad ante autoridades y posesión de instrumentos delictivos. ¿Qué sigue para Luigi Mangione? ¿Es una carrera entre los fiscales estatales de Nueva York o Pensilvania y los federales que buscan la pena de muerte? Me acompaña el abogado Rich Schonstein. Rich, gracias por estar hoy conmigo. ¿Te sorprende que el juez haya retirado los cargos de terrorismo en el caso estatal de Luigi? Sí, estoy sorprendido, lo diré. Y diría 2 cosas que son un poco contradictorias. Está bien. Por un lado, siempre pensé que la parte de terrorismo de este cargo era exagerada y que iba a ser difícil para los fiscales sostenerla, pero me sorprende que el juez la haya eliminado del caso antes del juicio. Comparto ambos puntos de vista. ¿Qué opinas de su fallo donde mencionó que los empleados de United Healthcare recibían amenazas antes del asesinato de Brian Thompson y especialmente cuando dijo que cada asesinato puede causar miedo, pero eso no implica que sea terrorismo según la ley? Estoy de acuerdo con eso. Leí su análisis. Me pareció una opinión bastante bien fundamentada y concisa. Te diré una frase que me llamó la atención. Él dice en la página 5 del análisis legal que el tribunal notará que el término terrorismo ha sido notoriamente difícil de definir. Y para mí ese es exactamente el punto. Es incapaz de tener una definición precisa. No hay métrica involucrada. No tienes que matar a cierta cantidad de personas, ni disparar a cierto número de personas, ni hacer una demanda en particular, ni tener un objetivo específico en mente para que sea terrorismo. Y el hecho de que los miembros de la industria de seguros ya estuvieran preocupados por los sentimientos públicos hacia la industria de seguros, eso no lo saca del ámbito del terrorismo en absoluto, al menos en mi opinión. Así que pensé que era una decisión bastante bien redactada. En el fondo no estoy de acuerdo con ella. Interesante. Cuéntame más. Creo que no estoy de acuerdo porque debería decidirlo el jurado. Creo que no está completamente claro, sin una presentación completa de las pruebas en el juicio, cuál fue el motivo de este crimen y cuál fue la intención del crimen. Y si se pudiera probar más allá de toda duda razonable ante un jurado que este tiroteo se realizó precisamente para causar miedo entre los miembros de la industria de seguros, o para llamar la atención sobre ella, o para impulsar la acción del gobierno, o para crear algún cambio, eso para mí potencialmente lo coloca dentro del ámbito del terrorismo, al menos lo suficiente como para que yo le daría a 12 jurados individuales la oportunidad de reunirse, debatir el tema y llegar a una decisión. Y puede que al final del día no consideren que es terrorismo, lo cual está bien, así es como funciona el sistema de justicia, pero no sé si quitarles esa posibilidad sea lo correcto. No estoy de acuerdo con que el juez le quite esa decisión al jurado en este momento. Y parecía que, en general, las supuestas entradas del diario o del cuaderno de Luigi Mangione eran como el centro de la acusación de terrorismo que se presentó en su contra en la Corte Estatal. Los escritos eran interesantes. Lo digo informalmente aquí.
Él se comparaba con el Luna Bomber, pero decía que este fue más allá al matar civiles. Mientras que si estos fueran escritos de Luigi Mangione, como alegan los fiscales, parece que tienen un argumento sólido para la premeditación, porque la esencia del asesinato de Brian Thompson era provocar un cambio revolucionario en la industria de la salud en lugar de tomar el camino de atacar a civiles inocentes. En cambio, estaba realmente dirigido y planeado para el director general. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Correcto. Bueno, definitivamente fue premeditado. Quiero decir, premeditado significa que fue planeado y esto estuvo planeado de manera impecable. Viajó a través de líneas estatales. Por cierto, estoy suponiendo que las acusaciones son correctas para el propósito de esta discusión. Por supuesto, se le concede el derecho a un juicio justo. Es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en el juicio. Y a menos que eso suceda en el juicio, no se le declara culpable. Pero para tener esta discusión, tengo que asumir que parte de esta evidencia es precisa. Y si la evidencia es precisa, el hecho de que él mismo se compare en sus propios escritos con un terrorista, para mí es parte del punto interesante aquí, ¿verdad? Él pensaba que estaba creando terror. Posiblemente él tenía la intención de crear terror o miedo o duda o algo así, inculcar algún sentimiento en la industria de los seguros que provocara un cambio. Esto no fue un crimen personal, según entiendo. No estaba enojado con Brian Thompson porque Brian Thompson, de manera individual, le hubiera hecho algo, le hubiera negado una reclamación o lastimado a su familia. No iba tras él, hombre a hombre. Iba tras él como una figura representativa de algo mucho más grande, lo que significa que estaba tratando de enviar un mensaje mucho más amplio, y creo que eso se puede interpretar. Y habla sobre los escritos, y no sé si vas a llegar a eso, pero por supuesto, también tenemos los grabados en los casquillos de bala que también están ahí para enviar un mensaje al público después de que se comete este crimen. Así que no se trata solo de disparar y matar a una persona en particular, es algo más que eso. Sí, y parecía que el plan ya estaba decidido porque en un documento judicial los fiscales alegaban que Luigi Mangione supuestamente estaba vigilando el lugar. De hecho, se reunió con Brian Thompson el día anterior y toda esta información es interesante, la hemos visto en documentos judiciales recientes. ¿Y te sorprende que el juez haya rechazado el argumento de doble incriminación? Quiero decir, hemos visto muchos casos estatales que son paralelos de cierta manera a casos federales, pero ¿te sorprende que la defensa realmente pensara que tenía un argumento para la doble incriminación ahí? No me sorprende que la defensa hiciera ese argumento ni que lo rechazaran por las razones que mencionas y porque son delitos distintos. Y por supuesto, eso es muy importante en este momento, porque incluso si hemos quitado el cargo más grave en Nueva York, los cargos federales no solo conllevan la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional, sino también la posibilidad de la pena de muerte. Y puede que ahora veamos que los cargos federales superen a los cargos estatales, especialmente con lo que parece ser el interés del gobierno federal en este caso. Podríamos ver que esos cargos avancen por delante de los cargos estatales y se vuelvan aún más agresivos a la luz de lo que ahora ha sucedido en la Corte Estatal. ¿Y crees que esto cambia algo para su caso federal en términos de que tal vez un juez federal también podría retirar un par de cargos en su caso federal? No, no lo hace. El caso federal no implica terrorismo y en muchos aspectos es más fácil de presentar. Lo que te lleva a la pena de muerte en el caso federal es matar a alguien con un arma de fuego. Y eso obviamente sucedió aquí. Ahora todavía tienes que ir ante un jurado. Todavía tienes que revisar todas las circunstancias agravantes y atenuantes y lograr que el jurado esté de acuerdo con eso. Pero es un camino mucho más claro hacia un delito elegible para la pena de muerte bajo el sistema federal. Y en el caso federal no se trataba en absoluto de terrorismo. Y por lo tanto, el caso estatal realmente no debería afectar eso. No debería influir en el pensamiento de los jueces. Y en tu opinión, ya sabes, cuando vemos la especie de larga lista de cargos que enfrenta Luigi en la Corte Estatal de Pensilvania y Nueva York y en la Corte Federal, ¿crees que los fiscales, porque recuerdo cuando, creo que tú también lo recuerdas, cuando el caso recién salió y parecía que todos de alguna manera querían aprovechar para atacarlo,
Tal vez lo estaban acusando de más. Algunas personas podrían argumentar que los fiscales lo estaban acusando de más en sus casos, pero ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Consideras que hubo exceso de cargos en el caso estatal de Nueva York? ¿Crees que fue un exceso de cargos? ¿Cuáles son tus pensamientos en general? No creo que haya sido un exceso de cargos. Sé que hay muchos comentaristas que piensan que fue un exceso de cargos desde el principio. Pensé que era un poco exagerado. Es una teoría algo novedosa. No está claramente definido, como dijo el juez, y eso hizo que la carga de la prueba fuera más difícil. Diré esto sobre el caso estatal. En cierto modo, esto hace que la carga del Estado sea mucho más fácil, ¿verdad? Si van a juicio sin tener que demostrar que aquí hubo un acto de terrorismo, todo lo que tienen que demostrar es un acto de asesinato premeditado. Les es más fácil cumplir con la carga de la prueba. Es mucho más difícil pensar en la anulación del jurado si solo es cuestión de si mató a una persona o no y si eso fue premeditado o no. Eso es mucho más fácil para el Estado, así que realmente les aligera la carga a los fiscales. De hecho, debería decir los fiscales del condado de Nueva York en cuanto a llevar este caso a juicio. Eso podría ser ventajoso para obtener una condena, porque mientras más difícil haces un caso, más difícil es incluso conseguir una condena, ¿verdad? Así que eso podría ser de ayuda y al final podría ser en detrimento de Mangione. La otra cosa que podría ser en su perjuicio es si ahora has despertado el interés del gobierno federal y ellos piensan que tenemos que seguir adelante porque si dejamos esto al Estado, él terminará en la cárcel por 25 años y luego con la posibilidad de libertad condicional. ¿Y no creemos que esa sea una pena lo suficientemente severa para un asesinato premeditado, dispararle a alguien por la espalda en la Quinta Avenida? Sí, y yo, recuerdo haber cubierto este caso. Lo discutimos durante un panel en CrimeCon y este caso realmente tiene a la gente muy dividida. ¿Te sorprende que el caso haya impactado a tanta gente? ¿Y te sorprende que todavía haya personas apoyando a Luigi, aunque los fiscales dicen que hay muchas pruebas en su contra? Así que no me sorprende. Yo, ya sabes, sigo diciendo, y tal vez ya te lo he dicho antes, Bonnie y Clyde tenían seguidores y admiradores, ¿verdad? Y eso era en otra época. Eso fue antes de las redes sociales. Eso fue antes de que fuera tan fácil hacerse escuchar. Así que la idea de que entre los millones y millones de personas que viven en Estados Unidos haya algunos que apoyan a Luigi Mangione. Primero que nada, la idea de que haya personas que estén enojadas con la industria de los seguros no es nada sorprendente. Yo soy algo molesto con la industria de seguros, ¿verdad? Lo entiendo, así que todo ese contexto subyacente está ahí. Hay un interés increíble en las historias de crímenes reales, como tú lo sabes mejor que nadie, así es. Entonces, ¿qué haces para ganarte la vida? Y juntas eso y permites que la gente comente libremente en las redes sociales, como estoy seguro de que recibiremos muchos comentarios en respuesta a esto cuando salga en YouTube. Siempre lo hacemos, así que recibes mucho contenido. Y no me sorprende que haya algunos que lo apoyen. No estoy de acuerdo con esas personas, pero no me sorprende. Sí, y también fue interesante porque cuando estábamos haciendo nuestro panel de discusión, le preguntábamos a la audiencia quiénes podrían ser jurados. No sé si fueron a CrimeCon, pero preguntamos si creían que Luigi Mangione era culpable y muchos levantaron la mano. Además, varias de esas personas levantaron la mano al decir que lo absolverían o declararían inocente si fueran jurado. Es interesante escuchar las opiniones de la gente sobre este caso, aunque los fiscales aseguran tener muchas pruebas en su contra. Rich Stronstein, gracias por acompañarme hoy. Aprecio que hicieras tiempo para nosotros. Siempre es un gusto verte. Siempre es un gusto verte y estar aquí. Que tengas un buen día. Gracias, Rich. La siguiente audiencia de Luigi Mangione en Pensilvania es el 7 de noviembre. Y su próxima audiencia en la Corte Estatal de Nueva York es el 1 de diciembre por ahora. No está claro cuándo será su próxima comparecencia en la Corte Federal. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Soy Elizabeth Milner.